bienvenidas a todas las personas que se han estado sumando. Va a seguir, por supuesto, el acceso al Google Meet, así que se van a ir incorporando. Bueno, profesor Lori Sanata, bienvenido. Yo antes por supuesto, presentarlo, le voy a dar la palabra al presidente del CARI, el doctor Rodríguez Giavarini. Así que, doctor, tiene la palabra. Gracias, Lucas. Muy buenos días a todos los asistentes y en particular a nuestro invitado del día de hoy, al profesor Lori Sanata. Es realmente un gusto para nosotros en el Consejo Argentino para Relaciones Internacionales tenerlo usted, profesor. Usted sabe muy bien que en nuestro país es un hombre muy popular en el sentido de que es muy leído, muy seguido, muy debatido, también debo decirlo. Así que ha generado una gran expectativa en nuestra audiencia, en nuestra platea, en los miembros de este consejo. Yo creo que usted como historiador y dedicándose en la Universidad de Bolonia a Latinoamérica, ha privilegiado en particular a la Argentina con sus estudios, sus trabajos, la profundidad de su análisis. Evidentemente, para nosotros tener un hombre como usted representa una cuestión realmente importante, porque usted siempre se ha dedicado a analizar en profundidad, muy seriamente, temas centrales de la vida argentina. Estoy seguro que la expectativa que usted ha despertado va a generar un riquísimo diálogo. Y si en algo se caracteriza esta institución, es en tener un pensamiento plural como es su conducción, donde están representados los pensamientos y las fuerzas políticas todas de Argentina, donde la tribuna es absolutamente abierta, y donde seguramente muchos de los que se están acercando a esta reunión pueden no coincidir con usted, pero siempre lo van a respetar, van a analizar sus ideas y buscarán ideas mejores o las que ellos consideren mejores para debatir sus argumentos. Y eso creo que es un mérito, profesor, entre todos los que usted tiene, que yo quiero destacar particularmente. Sobre todo, yo soy uno de los tantos que lo sigue, en sus últimas intervenciones y artículos, donde usted permanentemente va revisando sus propios planteos sobre bases muy homogéneas, por cierto, pero dándole matices y nuevas visiones que se nota que provienen de un diálogo diverso, de un diálogo plural, y verdaderamente eso también lo vamos apreciando como un activo a resaltar. Por todo ello, profesor, le damos una cálida bienvenida al Consejo Argentino para Relaciones Internacionales, su casa, y lo dejo a usted en uso del piso. Antes, Lucas va a hacer una breve presentación de su extenso currículo. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros. Lucas. Muchas gracias, doctor. Bueno, muy brevemente para ya poder comenzar a escucharlo. El profesor Sanata es, por supuesto, historiador, director y profesor del Máster en Relaciones Internacionales de Europa y América Latina de la prestigiosa Universidad de Bolonia. Ha publicado numerosos libros y artículos, tanto en Europa y América Latina, y por supuesto todos lo conocemos porque escribe en varios medios de nuestra región. Asimismo, él es miembro corresponsal de la Academia de la Historia de la República Argentina. Sin más, para poder escucharlo, profesor Sanata, tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias, doctor Rodríguez Giavarini. Gracias, Lucas, por la presentación. La verdad, para mí es un honor. Yo conozco el CARI como una institución extremadamente prestigiosa, siempre la conocí y una vez tuve la oportunidad también de visitarla en un debate que tuvimos ahí, que fue también muy intenso, muy entretenido, me acuerdo, y con mucha participación, ¿no?, de los presentes. Así que la verdad es un honor. Bueno, me alegra saber que algunos de ustedes siguen mis columnas o algunos de mis escritos. Claro que son géneros diferentes, ¿no?
las columnas son disparos de ideas muchas veces, y los libros tienen o aspiran a tener una cierta solidez. Yo estoy muy abierto al debate, al diálogo, así que supongo que también el debate, el diálogo va a ser la parte más entretenida e interesante de este nuestro encuentro. Por eso yo hablaré más o menos como habíamos acordado, una media horita para instalar algunas ideas, y con mucho gusto después nos confrontaremos a lo mejor sobre temas menos abstractos de lo que voy a enfrentar en mi presentación. Yo estoy disponible a hablar de cualquier cosa, ¿no? También de la actualidad argentina o de otros países que sea. Lo único, le pido perdón si tuviera que aparecer, lo sé que es muy poco profesional, pero todos estamos en casa, y si tuviera que aparecer un gato frente a la pantalla, espero que me perdonen, porque tengo una cantidad y no hay manera de estar muy curioso. Pero bueno, esto no impide que tengamos nuestro encuentro, y el encuentro tiene un título, bueno, que es ambicioso y tiene un punto de interrogación, y yo no tengo, por supuesto, respuesta, como nadie, yo creo que lo tenga la respuesta a este punto de interrogación, o sea, sobrevivirán las democracias, ¿no? En primer lugar, porque, bueno, habría que poner un plazo, ¿no? Si las democracias sobrevivirán de aquí a un año, de aquí, qué sé yo, a 5 años o a un siglo. Yo, de hacer pronósticos, haría pronósticos de aquí a un siglo, porque total nadie de nosotros estará y nadie podrá, por lo tanto, decirme te equivocaste, ¿no? Pero claro que hay un gran debate en todo el mundo, en la política, en las instituciones, en las ciencias sociales, y por eso es muy difícil también decir algo original, porque todos están hablando del tema y hay matices por todos gustos, la verdad. Y yo no voy, probablemente tenga riesgo de defraudarlos un poco en sus expectativas, porque no tengo ninguna, yo creo, genialidad para decir al respecto, y tal vez sí tenga la perspectiva de un historiador. Muchas veces los historiadores no se meten en esos debates, ¿no? Se meten cuando es su turno, o sea, cuando todo ha pasado y se trata un poco de sumar y sintetizar el debate de los demás. Yo a veces en ese debate sobre la democracia tengo la impresión que estamos todos influenciados, no digo que esté mal que estemos influenciados, porque es inevitable, pero estamos un poco influenciados, como suele pasar, del debate que se desarrolla especialmente en los países anglosajones, ¿no? Que están viviendo una experiencia bastante nueva desde su perspectiva, de fenómenos, entre comillas, populistas. En un rato, claro que voy a explicar qué entiendo yo con la palabra populista, porque si no es una palabra que no sirve para nada si no la definimos. Y por lo tanto, al estar viviendo esta experiencia, bueno, han desarrollado y desencadenado, yo diría, un gran debate sobre el futuro de la democracia, y todo el debate sobre el futuro de la democracia en el mundo ha terminado por ser influenciado por el tipo de populismo que ellos están viviendo, pero no necesariamente el tipo de populismo que ellos están viviendo es el mismo populismo o el mismo desafío a la democracia que todos estamos viviendo, ¿no? Todos tenemos un Trump, para decirlo de otra manera más sencilla. Eso no significa que en otra parte del mundo la democracia no esté viviendo desafíos, sino que, repito, no necesariamente los desafíos son los mismos que están viviendo los países anglosajones. Entonces lo digo esto porque el debate en un 90% de las publicaciones de las ciencias sociales yo creo que está muy influenciado por lo que está pasando, especialmente en Estados Unidos, aún más que en el Reino Unido. Claro, cuando nosotros hablamos de crisis de la democracia, porque podemos decirlo, ¿no? Estamos viviendo en un clima de fin de mundo por ciertos aspectos. La pandemia es, digamos así, un poco el último peldaño de una escalerita que hemos ido subiendo a lo largo de las últimas décadas, que nos transmite una sensación de la fin de un mundo, que no sabemos qué va a pasar después, pero sí tenemos con claridad la convicción que el mundo que conocíamos se está acabando, se está terminando.
yo que soy historiador, no estoy tan convencido de esto. Los historiadores tenemos una deformación profesional. Solemos pensar que, bueno, sí, en la historia hay cortes, hay cambios de velocidad, pero finalmente la continuidad es muy superior a los cortes. Pero sí, estamos viviendo. Hay que tener una percepción de la época. Estamos viviendo una época con esta percepción de fin de mundo. Y si miramos los títulos de la literatura en las ciencias sociales, bueno, yo podría citar, acá los anoté algunos en un papelito, bueno, llaman la atención, ¿no? The rise and fall of liberalism, the rise and fall of capitalism, the die and decline of American growth, the age of secular stagnation. Podría seguir, ¿no? Si ven, hay la idea muy difundida de que hubo una época de oro, de rise, hubo un momento en que floreció la democracia y floreció la economía mercantil, la sociedad abierta, etcétera, etcétera, y hoy estamos frente a la caída, ¿no? The rise and fall, el crecimiento y la decadencia. Y bueno, yo me pregunto si esto es cierto o en qué medida es cierto y si el futuro ya está en cierta manera o medida hipotecado por este que ya es un pronóstico, ¿no? The rise and fall. Primero, cuando nosotros hablamos de crisis de la democracia, bueno, tenemos que especificar de qué democracia estamos hablando, por supuesto. Pues es curioso, dentro de todo, si nosotros miramos esta crisis que estamos viviendo en todos los sectores, social, económico, político, cultural, religioso, bueno, es necesario que lo confrontemos con la crisis del pasado, ¿no? Yo creo que a cualquier historiador, cuando piensa en la crisis de la democracia contemporánea, se le ocurre pensar en la crisis de hace un siglo, ¿no? En la crisis de la época de entreguerras, cuando... bueno, cuando se había desarrollado casualmente una percepción, un clima psicológico colectivo y una literatura también, piensen en las 1000 páginas de Spengler, ¿no? La decadencia de Occidente. Bueno, era una época en que ya la democracia se daba por muerta, se daba por anacrónica, por un invento del siglo XIX que ya no tendría ningún sentido. En cambio, nosotros sabemos que en el siglo que ha pasado desde entonces, claro, después de 2 tremendas guerras mundiales, la democracia volvió a florecer más. Podríamos decir, si lo miramos en perspectiva, que la verdadera etapa histórica del florecimiento de la democracia es después de la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, entonces la democracia se daba por muerta y todo. Doctor, profesor, se ha silenciado su micrófono, quizás alguien del público lo ha silenciado, tiene que habilitarlo de nuevo, se cortó justo, ahí está. Le pido perdón, no sé cómo pasó, porque yo no toqué nada, una especie de milagro. Los gatos no son culpables en ese sentido, ¿no? Porque no están aquí. Bueno, espero que no se haya perdido mucho, pero no, simplemente yo lo que quería decir es que respecto a la crisis del pasado, hoy hay que aclararlo, que estamos hablando de la democracia de tipo liberal, para decirlo de alguna forma, porque en realidad todos los desafíos que se plantean a la democracia nacen dentro del mismo campo democrático. O sea, es muy raro que se observe un ataque directo al concepto mismo de democracia. A lo mejor la crítica a la democracia liberal es de no ser suficientemente democrática, de no cumplir con sus promesas democráticas, pero nadie suele atacar hoy la democracia en nombre de la antidemocracia o de la no democracia. Pero si es así, más vale la pena entonces recordar cuáles son, desde mi punto de vista, pero también del punto de vista de muchos de los teóricos de la democracia liberal, cuáles son los elementos fundamentales de la democracia liberal, así como la venimos conociendo a lo largo de la historia, ¿no? Esto para entender también cuál es la crítica y el desafío que representan los críticos y los enemigos también de la democracia liberal.
El primer elemento que quiero, son 4 elementos nada más, podría nombrar mucho más, pero a mí me interesan 4 elementos fundamentales de la democracia liberal para ver qué están en crisis y cuál es el desafío que están padeciendo en este momento. El primero, que tal vez sea el menos considerado, pero que para mí es el fundamental, es que desde el punto de vista de la democracia liberal el conflicto es inevitable. O sea, la democracia liberal, siendo hija precisamente de la filosofía liberal, piensa que la condición fisiológica de toda sociedad es el conflicto, entendido como pluralidad. Lo digo porque los grandes enemigos históricos de la democracia liberal, que sean los conservadores por la derecha, ¿no? O que sean los socialistas por la izquierda, tienen una idea, o por lo menos una utopia, un sueño de sociedad como sociedad armónica, como una sociedad que ha solucionado los problemas del conflicto. O porque, digamos, según los conservadores, hay una armonía natural, muchas veces basada en un orden natural, de origen divino en algunos casos, o en el sueño de la izquierda, porque, bueno, la revolución eliminaría las contradicciones entre los seres humanos, las clases sociales, y derivaría en una sociedad finalmente armónica. La democracia liberal se basa en un principio en ese sentido muy realista, o sea, en la sociedad el conflicto es fisiológico, es la normalidad. Hay que aceptarlo y por lo tanto institucionalizarlo. O sea que la democracia nace de esto, finalmente, de la aceptación del conflicto. Lo recuerdo esto porque cuando hoy se habla mucho de la crisis de la democracia liberal, muchos críticos, probablemente con cierta razón, observan que a la democracia liberal contemporánea le cuesta metabolizar el conflicto. O sea, está bien, el conflicto es fisiológico, pero ¿hasta qué punto? Hasta que existían grandes partidos de masas institucionalizados, organizados, etcétera, etcétera, era más fácil, ¿no? Organizar el conflicto, institucionalizarlo. Bueno, hoy se suele decir la sociedad contemporánea tiene un estado de liquidez, ¿no? Para citarlo a un famoso filósofo, un estado de liquidez, un estado de anomia tan pronunciados que el conflicto escapa de toda forma de control. De ahí que los críticos, o también los enemigos aún más de la democracia liberal, apuntan con el fracaso de la democracia liberal. La democracia liberal ya no está en condición de institucionalizar el conflicto. Y por lo tanto hay que superarla para llegar a formas de organización que garanticen cierto grado de armonía a la sociedad. Pero este es el primer elemento, sin duda, de la tradición liberal democrática, la inevitabilidad del conflicto. Una segunda característica que también se puede decir que está muy cuestionada hoy, como siempre lo fue en el pasado, en realidad, es la desconfianza en el poder. Cuando digo desconfianza en el poder por parte de la democracia liberal a lo largo de la historia, no estoy diciendo negación del poder o hasta negación del Estado. Yo sé que están bastante de moda, ¿no? Varios filósofos liberales de tipo libertario radical, decepcionado por el rol muchas veces ineficaz, para no decir negativo, del Estado, han desarrollado una filosofía del anti-Estado. Pero en realidad en la filosofía política liberal, el Estado está contemplado por toda la grande corriente de la filosofía política liberal. El Estado tiene una función extraordinariamente importante para cumplir en la sociedad, en equilibrio con una sociedad autónoma en condición de controlar el Estado. Pero claro que la desconfianza en el poder, en la concentración del poder, es un elemento típico de la democracia liberal. Más, algunos filósofos liberales, y yo los comparto, dicen que finalmente la doctrina liberal que está en el fundamento de la democracia modernas es una filosofía de la limitación del poder. Y ahí podríamos terminar el discurso. La separación de los poderes, la sacralidad de los derechos individuales, tienen esta finalidad.
o sea, limitar el poder, impedir que se concentre el poder en un lugar. Claro que cuando hablamos del poder no estamos hablando solamente del poder político, ¿eh? Estamos hablando, sí, del poder político, pero estamos hablando también del poder económico. Y efectivamente los críticos de la democracia liberal tienen hoy, como lo tuvieron muchas veces en el pasado, argumentos fuertes cuando observan que, bueno, que muchas veces en el mundo contemporáneo el poder está muy concentrado y que especialmente en las últimas décadas se produjo una fuerte concentración del poder económico. Entonces podría discutir, tendríamos que sacarlo a colación al trabajo de Piketty, al ver si efectivamente sus estudios sobre la concentración del poder económico son fundados, porque también han sido muy criticados, pero no quiero meterme en este debate. Después si habrá preguntas, podemos comentarlo y debatirlo juntos, pero seguro que en el segundo pilar, o sea, el intento de delimitar la concentración del poder político económico por parte de la tradición liberal democrática también es sujeto a crítica. Y es una crítica legítima y fundada, o sea, logra evitar la concentración del poder. Para muchos en este momento no lo está logrando. Una tercera característica, voy a ser más cortito en esto, de la tradición de la liberal democracia es una cierta fe en el progreso, La palabra progreso suena a positivismo, ¿no? Algo superado y que a mí no me gusta para nada, pero no, ese es el sentido que quiero indicar, no es la fe en el progreso como una especie de mecanicismo del desarrollo de la historia humana según la cual el hombre camina providencialmente hacia un futuro mejor. Nada para el estilo, más el pensamiento de la democracia liberal generalmente no es nada providencialista, es más bien escéptico. Pero sí, en la democracia liberal hay cierta convicción que el hombre puede mejorar sus condiciones y que las políticas son una precondición vital, fundamental para mejorar condiciones, o sea que la condición del hombre es finalmente una condición caduca, pero que los hombres cooperando entre ellos y conservando dentro de la cooperación su propia libertad pueden mejorar su condición de vida. Podría citar aquí, tengo bajo mis ojos una larga cita de fines de los años 80 de Karl Popper, no la voy a leer porque si no le voy a robar demasiado tiempo, que con razón observaba que a pesar de todo nuestro escepticismo, a pesar de lo mal que estamos y de lo tanto que nos quejamos, si lo miramos en una perspectiva histórica, no encontramos otra época en que el hombre supo mejorar tanto sus condiciones de vida por una gran cantidad o por una cantidad tan extendida de personas en el mundo. O sea que el vaso se puede ver medio vacío o medio lleno según las circunstancias, pero en la democracia liberal hay cierta fe en un mejoramiento de las condiciones de vida. Aquí también estamos viviendo una época de estancamiento, sin duda. Y con razón los críticos y los enemigos también de la democracia liberal muchas veces le achacan a la democracia liberal la incapacidad ya de mejorar las condiciones de vida. Observan que la curva, una palabra muy de moda para otro tema, pero la curva del crecimiento, la curva del mejoramiento de las condiciones de vida se estancó. Y por lo tanto hay que cambiar de sistema porque así las cosas no siguen. Y finalmente, la cuarta y última característica de la democracia liberal, que también está bajo crítica, comprensible, como legítimo que sea, es lo que podríamos llamar el respeto cívico, bajo el amparo de la ley, ¿no? Se lo llama también Estado de Derecho. Y es un fundamento de la filosofía liberal que se traslada al marco de la democracia. Y es la idea que ya viene de Adam Smith, de que finalmente el marco de la democracia liberal le debería permitir a cada individuo, prescindiendo
de su nacimiento, prescindiendo de su sexo, prescindiendo de sus orientaciones religiosas, sexuales y de todo tipo, de realizar su sueño de vida, su sueño individual de vida sin presiones, sin autoritarismo, sin... Bueno, esto también en una época en que la movilidad social se ha estancado, en que en muchos países se han restablecido formas de discriminación, que sea racial, que sea sexual, que sea social, etcétera, etcétera. Efectivamente, en este marco también la democracia liberal es inevitablemente sujeta a críticas. No estás cumpliendo, esta es la crítica, la acusación que muchas veces se escucha con tus premisas. En realidad, el Estado de Derecho sigue siendo un privilegio de algunos que no logra extenderse a la gran mayoría. Si nosotros miramos estas 4 grandes características de la democracia liberal, bueno, efectivamente estamos pasando por una época difícil para la democracia liberal. Yo voy a nombrar algunos de los grandes elementos de la crisis contemporánea que ustedes conocen mejor que yo y que hacen que es natural que la democracia liberal se encuentre bajo presión. Ustedes piensen en las grandes desigualdades que todos conocemos, ustedes piensen en el cambio climático, y las consecuencias y las implicaciones que tienen en términos de organización de nuestro estilo de vida. Ustedes piensen en la organización internacional, ¿no? El famoso orden internacional liberal. ¿Qué queda del orden internacional liberal creado después de la Segunda Guerra Mundial? El crecimiento de grandes potencias, pienso especialmente en China, o sea, en potencias que tienen una tradición despótica, que no pertenecen al marco histórico de la democracia liberal con las características que vengo nombrando. Bueno, también es un cambio epocal y las potencias despóticas se pueden transformar en un modelo para muchos. Como potencias despóticas se presentaron y lograron obtener un gran consenso como modelos en la gran crisis de entreguerras. Piensen en el cansancio fiscal en muchos países, ¿no? Por el peso del fisco y de la presencia del Estado en la vida cotidiana de las personas. O sea que están mezclando cosas muy diferentes entre ellas. Crítica por la derecha, crítica por la izquierda. Piensen en las grandes migraciones y, bueno, los problemas que ponen de integración, de multiculturalismo, de convivencia entre religiones, etcétera, etcétera. Piensen en el cambio tecnológico que estamos viviendo, un cambio extraordinario que hace desaparecer trabajos, que segmenta el mercado del trabajo, que hace que en los países más desarrollados sean las capas sociales más débiles las que padezcan las transferencias de lugares de trabajos a lugares muy lejanos en el mundo, ¿no? Y esto aumenta la heterogeneidad social y los conflictos. Y bueno, podríamos citar muchas cosas. Sobre todo esto llega lo que estamos viviendo todos. En Italia lo vivimos hasta hace un mes de forma muy cruda, muy dura. Ustedes lo están viviendo en la Argentina ahora de forma más cruda también, que es la pandemia. Y a la pandemia se asocian fenómenos extraordinariamente importantes en aumentar la percepción de la crisis, ¿no? El miedo, la sensación de falta de protección, el sentido de disgregación, el miedo no solamente para la salud, el miedo para el futuro, qué va a pasar. Así que el marco colectivo que estamos viendo es un marco de crisis, de crisis. La democracia representativa es en crisis, la democracia liberal es en crisis, el capitalismo está en crisis y por eso muchos están celebrando su funeral. Y sin embargo, a pesar de esto, yo no estoy convencido de esta lectura tan, según, no sé, pesimista para quien le tiene cariño a la democracia liberal y que piensa que ha logrado efectivamente una extraordinaria etapa de civilización en la historia. De optimismo, en cambio, para aquellos que siempre soñaron, ¿no? Con derribar la democracia liberal, que siempre vieron en la democracia liberal una especie de máscara de sobreestructura de tipo institucional que
ocultaba un dominio de los poderosos sobre los más débiles. Pero yo creo que le tengo mucho cariño a la democracia liberal, en cambio no soy tan pesimista y finalmente no, soy dentro de todo en el mediano plazo relativamente optimista. Por algunas razones que son las que voy a detallar en esta ultimísima parte de mi presentación. ¿Cuál es el gran enemigo de la democracia liberal? Yo creo que la gran fuerza de la democracia liberal es, lo sé que no es mucho consuelo si queremos decir esto, pero es la debilidad de su enemigo. Y su gran enemigo es vuelvo a pronunciar esta palabra, el populismo. Yo ya sé, ¿no?, que hay quien dice que hay un populismo de derecha y todos pensamos en Trump, pensamos en el Brexit, pensamos en Bolsonaro, que hay un populismo de izquierda y cuando hablamos de un populismo de izquierda, no sé, la cabeza se nos va a no sé, a Maduro, a lo que queda o a López Obrador ahora, y está muy de moda el grupo de Puebla, ¿no? O sea, como si fueran cosas extraordinariamente diferentes entre ellos. A mí me gusta, sí, claro que hay un populismo de derecha, un populismo de izquierda. A mí me gusta reflexionar sobre el concepto mismo de populismo y por qué pienso que el populismo tenga extraordinaria fuerza en atacar la democracia representativa, pero que finalmente sea un enemigo que no está en condición de derrotar la democracia liberal. ¿En qué consiste el populismo? ¿Cómo yo lo entiendo? Ustedes sabrán que el populismo, bueno, ya es una palabra que casi no se puede utilizar, porque es tan abusada por el debate que cada uno se hace un populismo a su medida, ¿no? Y por eso me parece intelectualmente honesto definir qué entiendo por populismo. Para mí el populismo finalmente es una especie de nostalgia de unanimidad, de un mundo orgánico, de un mundo unido, allí a donde la modernidad es fragmentación. Como habrán visto, todos los elementos que yo acabo de nombrar son efectivamente elementos de disgregación del mundo, ¿no? La desigualdad, cambio climático, el ascenso de la China, el cansancio fiscal, las migraciones, el cambio tecnológico, todos estos grandes fenómenos históricos, bueno, producen una sensación de disgregación, de destrucción de identidades, de comunidades sociales, de sentido de pertenencia. Y bueno, lo que se propone el populismo en realidad es restaurar una unidad perdida, una identidad perdida. Es una promesa de reintegración de una identidad desintegrada. En ese sentido, el populismo ataca directamente el primer postulado que yo antes analicé de la democracia liberal, la inevitabilidad del conflicto. No, el populismo tiene un sueño de eliminación del conflicto en nombre de una armonía identitaria. Porque finalmente, ¿cuál es el relato del populismo así como yo lo entiendo? Bueno, es un relato finalmente de tipo proto-religioso, podríamos decir, trasladado al marco político, ¿no? O sea, es la idea que en origen existía un pueblo puro, un pueblo, bueno, como el hombre sin pecado que vivía en el jardín del Edén. Este pueblo puro vivía en armonía, precisamente, no tenía conflictos, era próspero, era feliz, no tenía inquietudes. Bueno, pero este pueblo ha sido corrompido por la historia, corrompido por la modernidad, corrompido por los conflictos, corrompido por la prosperidad. Y fíjense que este mecanismo de la idea de un pueblo puro que ha sido corrompido por la historia, bueno, se aplica a todos los populismos. Claro, para los populismos de la derecha, a la Trump, este pueblo nativista, originario a la que Trump quiere volver, o Bolsonaro quiere volver, es el pueblo evangélico, ¿no? Moralmente puro, que ha sido corrompido por la inmigración, ha sido
corrompido para las costumbres liberales, ha sido corrompido para la inmoralidad de las costumbres sexuales, ha sido corrompido por el libre comercio, que ha penalizado los nacionales en contra de los extranjeros, pero aquí también tenemos un pueblo mítico, un pueblo puro, nativista, que está oprimido por un pueblo cosmopolita, llamado establishment. Y los populismos de izquierda, bueno, producen el mismo mecanismo, pero con otras categorías, ¿no? En este caso, el pueblo mítico, uso esta palabra que ustedes conocerán, forma parte, por ejemplo, del léxico, del vocabulario del Papa Francisco, ¿no? Un pueblo mítico de las orígenes que ha sido corrompido, que finalmente no es un pueblo muy diferente de Buen Salvaje de un Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Un pueblo mítico de las orígenes que no conocía el pecado, o de un Montaigne, en el siglo XVI, un pueblo que no conoce el pecado, que no conoce el conflicto, que no conoce, digamos así, la malicia. Bueno, según el populismo de izquierda, este pueblo es el pobre, ¿no? Que encarna la pureza de ese pueblo mítico. Bueno, claro que al evocar este pueblo nativo, el populismo tiene un relato muy poderoso. La democracia liberal corrompe, la democracia liberal divide, la democracia liberal es causa de la pérdida de identidad, es cosmopolita, etcétera, etcétera. Contra de la democracia liberal, el populismo promete finalmente, como les decía, de reintegrar esta fragmentación. Y su promesa es conducir finalmente al hombre a la tierra prometida. Esta es la parte más débil del relato populista y por eso soy moderadamente optimista sobre el destino de la democracia liberal. Es decir, que el populismo tiene una extraordinaria capacidad de criticar la democracia liberal, pero en realidad, en el momento de presentar una alternativa a la democracia liberal, fracasa. Su sueño de la tierra prometida es destinada a fracasar. Yo hacía referencia antes a la gran crisis de la época de entreguerras que nos recuerda a la crisis de la democracia que estamos viviendo. En aquella época, las grandes ideologías que criticaban la democracia liberal tenían, lamentablemente digo yo, pero tenían una idea de un orden integralmente alternativo a la democracia liberal. Y lo vimos realizado, en el régimen fascista, en el régimen nacionalsocialista, en el régimen de los regímenes comunistas. Era una comunidad orgánica que se planteaba exactamente la posibilidad de formar una comunidad unánime que eliminara la fragmentación causada por la democracia liberal. Hoy en realidad el enemigo populista de la democracia liberal vive dentro de la democracia liberal. Trata de crear un orden alternativo utilizando los mismos instrumentos de la democracia liberal. No tiene la capacidad ni la fantasía de desarrollar un orden alternativo a la democracia liberal. Y viviendo dentro de la democracia liberal termina para ser en cierta medida metabolizado por parte de la democracia liberal. Y por eso yo creo que su promesa de la redención del hombre, su promesa de la tierra prometida, su promesa de reintegrar la sociedad que la democracia ha desintegrado, está destinado a chocar con dos elementos fundamentales. Uno es el principio de realidad, o sea, el sueño se enfrenta con la realidad. Y de hecho vemos que todos los populismos que terminan llegando al poder son obligados en cierta medida a desinflar sus sueños de redención para hacer las cuentas con la prosaica realidad. Y el segundo principio es el principio de pluralidad, es decir, que el principio de unanimidad sobre que se basan todos los populismos frente a la fragmentación efectiva de las sociedades no puede evitar otra vez
hacer la cuenta con el principio de pluralidad. O sea que yo creo que la capacidad de la democracia liberal de metabolizar el desafío populista es mucho más fuerte de lo que pensamos. Y por eso me gusta terminar con una consideración. Yo estuve revisando la literatura del pasado y esos títulos que yo le nombraba antes, The Rise and Fall of Liberalism, The Rise and Fall of Democracy, The Rise and Fall of Capitalism, todo bien, pero son títulos recurrentes en la historia de las ciencias sociales. O sea que si nosotros vamos a ver la literatura de los años 50, de los años 60, de los años 70, es lo milagroso 30 de que todos hablan ahora como la etapa de oro de la democracia liberal, bueno, en aquellos años también salían en continuación una enorme cantidad de libros que anunciaban la decadencia, el fin, la muerte de la democracia de tipo liberal. Quienes creemos en la democracia liberal sabemos que la democracia liberal se basa precisamente sobre esto, sobre un estado de imperfección, de cambio continuo. No pensamos en forma dogmática. La democracia liberal de hoy no es la misma que era hace un siglo y la democracia liberal de aquí a un siglo no será la misma que es hoy. Serán cambiados los sistemas de representación, serán cambiadas las formas de participación política, pero los 4 principios a los que yo hacía referencia quedarán los mismos. Estos son los principios fundamentales de la democracia representativa, que finalmente es una democracia que se basa en un criterio de flexibilidad, de adaptación, de cambio. Como dice un cientista social norteamericano, David Runciman, yo creo que por lo tanto, a pesar de su gran crisis, la democracia liberal nos va a reservar grandes sorpresas en el futuro, una vez más. Muchas gracias. Profesor, muchísimas gracias. Yo, para hacer también honor al tiempo, sabiendo que usted allí en Italia tiene otras actividades, clases y seguramente alguna otra conferencia, han quedado, por supuesto, varias preguntas, pero bueno, no sé si quizás doctor Alberto Rodríguez Giavarini quiere hacer unas palabras de cierre. No, no palabras de cierre, sino de agradecimiento al profesor Loris Sanata. Hemos visto un Loris Sanata completo, tal cual lo imaginamos, pero siguiendo, analizando y profundizando sus propias concepciones. Y como argentino y latinoamericano agradecemos que en los centros de altos estudios del mundo nuestra región sea analizada. Porque si no, nos equivocamos nosotros mismos creyendo que las soluciones solamente las podemos ver en lo que sucede en nuestros ámbitos, sino que las soluciones y los ejemplos para tomar están alrededor del mundo. Y también consuela mucho saber que todos afrontamos dificultades similares y que está en nuestras manos y en nuestra capacidad superarlas de esta manera, ¿no? Como lo estamos haciendo, con diálogo, con análisis, en paz. Y también deseaba agradecer profundamente al Comité de Cultura de la Casa, que siempre nos plantea estos desafíos y realmente moviliza en un lugar como es el CARI, donde normalmente estamos en temas tan específicos de la política internacional, tanto los duros como los blandos, pero evidentemente sin esta concepción global, sin esta cosmovisión, es imposible entender también la política internacional. Así que me parece que esto justamente hace a la especificidad de nuestra responsabilidad como Consejo para las Relaciones Internacionales. Y después, particularmente, a todos nuestros asistentes, prácticamente toda la constituency, toda la membresía de CARI en sus distintas vertientes y en muchos comités que veo representados de los institutos y comités de la Casa. Son estas inquietudes, es nuestra voluntad, es nuestra preocupación y compromiso lo que va a lograr esto que comenta Loris Sanata. Estoy seguro que muchos de ustedes no coinciden con el profesor Sanata. Qué bueno que ello sea así, pero lo están escuchando, están buscando ideas para contraponerle, y ese es el verdadero ejercicio democrático, y ese es el verdadero ejercicio de la libertad individual y de que, para tomar el último punto,
nos convoca hoy a la unidad en todo sentido. No a pensar todos iguales, por favor, sino a que estemos unidos en la diversidad. Para los argentinos no voy a hacer un comentario sobre los documentos que están saliendo, pero quizá la pandemia, como decía el profesor, está dando una plataforma para ver que solo no podemos y unidos somos más, sin confundirnos. Pero realmente su reflexión, profesor, vuelvo a usted, nos ha enriquecido a todos, nos desafía profundamente y agradecemos que le siga dedicando su tiempo, su esfuerzo, su gran capacidad a la reflexión sobre nuestros asuntos. De todas maneras, yo los saludo a todos ustedes, pero dejaría un último saludo para nuestro invitado de honor, profesor Loris Sanata, en uso de la palabra para el cierre. No, muchas gracias a ustedes para la atención. Sí, yo también aprecio muchísimo tener la oportunidad de un intercambio abierto y, bueno, lamentablemente en este momento tenemos que hacerlo así, a distancia, pero yo confío en que podamos hacerlo pronto en presencia y intercambiar también no solamente nuestras posiciones, sino que también así, el afecto de poderse conocer y de poderse frecuentar. Yo le dedico mi tiempo a la Argentina porque me he encariñado mucho y así que forma parte ya de mi existencia y espero poder ir a visitarlo muy pronto. Muchas gracias por escuchar. Gracias. El Bari es tu casa, profesor. Un saludo, profesor. Muchas gracias.